Lucas capítulo 11, versículo 29 al 36. Lucas capítulo 11, versículo 29 al 36. Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. Busca señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con todos sus rayos. Señor, una vez más te queremos implorar la asistencia de tu Espíritu para que nos dé sabiduría, nos permitas entender tu palabra, creerla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A manera de introducción, hermanos, nuestra generación es una generación caracterizada por el mal. A pesar de ello, Dios en Cristo ha hecho todo para que sin excusas vayamos a sus pies. Sin embargo, ni con todas las señales y prodigios será suficiente para esta generación. Por tanto, en el día del juicio final, aquellos que tuvieron poco serán testigos contra aquellos que tuvieron mucho. Y en este caso particular, los fariseos, los escribas y los saduceos, que son los archienemigos del Señor, tenían todo para arrepentirse y creer en Cristo. Sin embargo, su incredulidad persistente les impide ver la luz de Cristo. Si lo que ellos vieron lo hubiese tenido Nínive, la reina del sur, o incluso lo hubieran hecho el profeta Jonás, hace rato ellos se hubiesen arrepentido. Pero estos fariseos, teniendo todo esto, no lo hicieron. Este sermón lo he titulado Una generación mala demanda señal. Y vamos a ver tres ideas principales. La primera, cómo es el carácter de los hombres de esta generación. Lo segundo, cuáles son los privilegios que tiene esta generación. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es la responsabilidad que tiene esta generación. Es que miremos en primer lugar, versículo 29, cuál es el carácter de los hombres de esta generación. Verso 29, como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. ¿Cómo es una generación perversa? En términos generales, todos los seres humanos en el mundo, en la historia, a lo largo de la humanidad, desde que pecaron, tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una tendencia natural a desobedecer. Tenemos una tendencia natural a ir en contra de la norma, a ir en contra de la ley. ¿Sí? Para la muestra de un botón, observe a un niño de un añito, de 6 meses, de año y medio, que ya quiere rebelarse en contra de la autoridad de los papás. El papá dice vamos a bañarlo y él dice que no. Y hay que meterlo a veces a la fuerza a la bañera para poderlo bañar. Y se rebela y se enoja. La semana pasada intenté hacer unas fotos de una niña de un añito y no hubo poder humano, fue imposible hacerlo. Cada vez que la mamá intentaba acomodarla
ella empezaba a llorar, pero hubo un momento en que la mamá insistió y la niña arrugó la cara y dio un grito que incluso la mamá quedó estupefacta. Ella es de la región pacífica y dijo en su expresión propia: te salvas porque estamos en el estudio. Pero esa expresión de no quiero y no me vas a obligar es algo que está en la naturaleza del ser humano. Algunas ideas filosóficas se equivocan cuando piensan que el hombre es como una especie de tabula rasa, de tablero en blanco. O como dice el dicho, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y desde esa perspectiva, si cambiamos la sociedad, cambia el ser humano. Pero eso está equivocado. La idea de que si hay más educación, el hombre será mejor persona, está equivocado. No hay un momento en la historia de la humanidad como el de hoy donde los seres humanos tengamos tanto acceso a educación, tanto acceso a información, y hoy nosotros estamos viendo crímenes tan atroces que ni siquiera en la antigüedad se vieron. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia natural a cometer el pecado. Efesios 2:1. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Estamos muertos en delitos y pecados. Romanos capítulo 3, verso 10 al 18. Dice el apóstol Pablo: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto incluye a todo ser humano. Incluye a diáconos, incluye a pastores, incluye a líderes, incluye a padres, madres, hijos, soldados, políticos, gobernantes. Desde la más alta esfera hasta el más recóndito lugar en la selva amazónica, todos estamos convictos de pecado. Es más, aun cuando tenemos leyes, nuestra naturaleza pecaminosa impide que nos sometamos y nos sujetemos a esas leyes de una manera perfecta. Romanos capítulo 8, verso 8. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estamos incapacitados para obedecer perfectamente al Señor. El Señor nos manda: ámenme a mí por encima de todas las cosas. Y es cuestión de horas para que nosotros enfrentemos decisiones donde terminamos amando más cualquier otra cosa que al Señor. En términos generales, todos hacemos parte de una generación perversa. Pero en términos específicos, en nuestro contexto, Jesús se está refiriendo al pueblo de Israel. Israel, una nación que se supone era bien religiosa, cercana al Dios de las Escrituras, pero que aunque cumplían externamente la ley, su corazón estaba lejos del Señor. Hemos visto a lo largo del Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, verso 30, los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Ellos se veían a sí mismos como justos, mientras los demás eran la escoria o la basura de la sociedad. Eran la crema innata de la impureza, mientras ellos se consideraban a sí mismos como puros. El versículo 31 y 32 de Lucas 5, Jesús responde: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Israel, especialmente los fariseos y escribas, se consideraban a sí mismos como personas sanas. Ellos no necesitaban un médico.
Porque ellos observaban su conducta, observaban su manera de vivir y decían, nosotros no tenemos ningún pecado del cual arrepentirnos. En el capítulo 11, el verso 16, estos mismos fariseos, dice, y otros para poner a prueba a Jesús demandaban de él una señal del cielo. Lo vimos en el sermón anterior. Su intención no es realmente conocer al Señor, su intención no es ver que Jesús es el Hijo de Dios, su intención es ponerlo a prueba, es ponerle una cascarita. Yo no sé si la mayoría o qué, pero cuando éramos adolescentes o niños, nuestros Nintendos eran el Super Nintendo, Nintendo 64, estarán los muchachos aquí de 15, 17. ¿Qué es eso? Eso era lo último en guaracha, en esa época. Y uno de los juegos más populares era Mario Kart. Y cuando uno cogía en esa pista de carreras, habían varios premios y varias cosas que uno ganaba, y una de ellas era una cascarita de banano. Y uno la dejaba en la pista de manera estratégica para que los otros contrincantes se chocaran contra esa cáscara de banano y finalmente cayeran. Ok, los fariseos dejaban estas preguntas con la intención de buscar la caída de Jesús, de hacer que fallara, de encontrar algo de donde agarrarse legalmente hablando, para luego entonces acusarlo de blasfemia, de mentira, encarcelarlo y, ¿por qué no?, incluso matarlo. Mateo 5, versículo 20, les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que en comparación, los fariseos eran muy buenos externamente, pero su corazón estaba lejos del Señor. En ese sentido, nuestra justicia, es decir, nuestra capacidad de vivir una vida conforme a los mandamientos del Señor, debía ir más allá que la de los fariseos, porque no solamente debemos preocuparnos por lo externo, sino principalmente lo externo debería ser una expresión de una transformación interna del corazón. Hasta que nuestro corazón no cambie, por más buenos que nos veamos externamente, delante del Señor seguimos siendo perversos. ¿Por qué? Porque lo de afuera es solo fachada. Estaba hablando ahorita con un hermano y con estas lluvias nos hemos dado cuenta que en Apartadó y en muchos municipios de la zona Urabá, nuestras casas no han sido bien construidas. Han aparecido humedades por todas partes, goteras que antes no existían. Pero muchas de esas casas estaban bien enchapadas, bien estucadas y bien pintadas. Incluso algunas tienen lujos, papeles decorativos. Pero por dentro la humedad corroe. Y cuando aumenta, aumenta y aumenta, aparece la realidad. Y es que por más hermoso que se vea estéticamente, lo de adentro en algún momento aparecerá y mostrará la verdadera realidad, el verdadero diagnóstico. Ustedes ven este cielo raso, hermoso, bonito. Pero si nos subiéramos arriba, van a encontrar una cantidad de polvo, telarañas, cables. Eso es la verdadera realidad que hay detrás de esta apariencia. Es hipócrita pensar entonces que nuestro énfasis en la vida cristiana es preocuparnos por cómo lucimos ante los demás, por cómo nos ven los demás. Y por eso el Señor Jesús dice, esta generación es una generación perversa. Perversa. El moralismo, amados hermanos, es una postura que reduce la vida espiritual o ética a cumplir reglas externas. El moralismo pone el énfasis en la conducta visible por encima de la transformación del corazón, las motivaciones y nuestra relación con el Señor. En otras palabras, un moralista es alguien que piensa que una persona es buena o aceptable porque cumple normas, porque mantiene ciertas apariencias, evita conductas consideradas malas y se compara favorablemente con otros. Yo no soy como el asesino, yo no soy como el bebedor, yo no soy como el que bota su dinero en mujeres, alcohol y drogas. Entonces, como yo no soy como ellos,
estoy bien. Esa es una persona moralista. Si utilizáramos la expresión de la Escritura, esa es la clara definición de un fariseo, de un hipócrita. El moralista se enfoca tanto en su apariencia, y no me refiero a su manera de vestir, aunque pudiera incluirlo, sino a cómo luce delante de los demás y no interviene su problema interno, no interviene sus intenciones, el orgullo, la autosuficiencia o la falta de amor genuino. Esta persona le interesa llegar puntual a la empresa, pero no le interesa tratar el deseo del corazón de que la empresa quiebre. Él llega puntual, pero por dentro tiene odio hacia su empresa, pero él llega puntual. Ese es el moralista. El moralista nunca le dirá una mala palabra a su jefe, nunca le responderá con altanerías, pero en su corazón y en su mente todos los días lo destroza. Como nadie ve lo que pasa en su corazón, él siente que está bien. El moralista le dice, sí papá, ya voy, y va y hace lo que tiene que hacer, y vuelve, papá, ya lo hice. Gracias, mijo. Pero por dentro, ese es el moralista. El hijo que hace las tareas sin amar el conocimiento. El hijo que obedece a sus papás sin amar a sus padres. Para esa persona lo importante es portarse bien, hacer lo correcto. La fe la reducen a vivir decentemente. Para ellos un buen cristiano no hace ese tipo de cosas. Ser cristiano es seguir ciertos principios. Dios bendice a los que lo cumplen y ciertamente la obediencia trae bendiciones, pero para el moralista su única intención para la obediencia no es la gloria de Dios, sino la bendición detrás de la obediencia. Para el moralista todo es cuestión de disciplina, de pensamiento positivo. Si tú te lo propones, lo logras. Si obedeces, Dios está obligado a ayudarte. Esa es la visión del moralista. El moralista ignora su pecado y al ignorar su pecado ignora su verdadera realidad. El moralista no se ve mal delante de los demás. Y déjame decirte, amado hermano, hermana, amigos, el estado moralista, vivir de manera moralista, es mucho más peligroso que la vida de un pecador abierto y consumado. Y por una razón muy simple, el pecador abierto y consumado sabe que está haciendo cosas mal. Él sabe que miente, él sabe que es infiel, él sabe que roba, él sabe que hace todas esas cosas, él lo sabe, todo el mundo lo sabe. Y cuando alguien lo acusa de algo, le dice, oye, pero tú sabes, sí, yo sé. Pero ¿quién acusa al moralista? ¿Quién le señala algo? ¿Quién le dice, oye, estás equivocado? ¿En qué? Tiene toda una apariencia externa que es intachable. Incluso esta persona moralista, cuando se ve a sí mismo, él dice, oye, pero qué bueno soy. Wow, no me había dado cuenta. Tú deberías estar agradecido con este hijo que tienes. Yo no te doy problemas. No llego tarde, no esto. Dame una corona. Soy la excelencia de hijo. No pierde materias, es puntual. ¿Qué se le dice a un hijo así? Ese es un estado más peligroso porque la conciencia del pecado está sepultada bajo la falsa idea de que está bien. Los fariseos eran personas externamente perfectas, externamente intachables. Nadie del pueblo de Israel tenía algo de qué acusarles.
Y cuando Jesús les acusaba, su odio y su reacción adversa a Cristo estaba motivada precisamente por eso. ¿Tú por qué nos acusas? ¿Acaso tú no estás viendo cómo vivimos? ¿Acaso tú no estás viendo la manera tan excelente como nosotros cumplimos la ley? Es más, hemos ido un poco más allá. Todos los días nos lavamos las manos. No tocamos ciertas personas, no nos juntamos con pecadores, no andamos comiendo con publicanos y mucho menos tocando prostitutas como lo haces tú. Esa es la vida de los fariseos. Y el Señor les dice, ustedes son una generación perversa. Pero ellos no entienden. Otra vez, ¿por qué? Porque su pecado, su conciencia está sepultada bajo la idea de que ellos no necesitan un Salvador. Mis hermanos, todo aquel que piensa así hoy de su corazón está perfectamente equivocado. Porque como acabamos de leer, no hay justo ni aun uno. Solamente Dios es bueno. La perversión habita en nuestro corazón y de ella debemos arrepentirnos. Máxime cuando tenemos tantos privilegios. Y aquí quisiera pasar a nuestro segundo punto. Estas son las características de esta generación, el carácter de los hombres de esta generación. Pero esta generación, a pesar de su pecado, tiene privilegios. Versículo 30 al 32. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Aquí nuestro Señor cita 3 ejemplos históricos del pueblo de Israel, de la nación de Israel, para mostrar cómo ellos tuvieron ciertos privilegios, pero en comparación con ellos, los fariseos tienen muchos más privilegios. ¿Y en qué consiste ese privilegio mayor? Ok, que algo mucho más grande que Salomón, mucho más grande que Jonás, mucho más grande que la reina del sur, estaba delante de ellos. ¿Quién? Era Dios hecho carne. Ahora, miremos un poco la historia. En el libro de Jonás, que es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, Jonás es un hombre que hace parte del pueblo de Israel. Y quiero que se imagine la siguiente situación. Supóngase que usted tiene su familia y adelante de su casa, al frente de su casa, hay unos vecinos que le hacen a usted la vida imposible. Es más, un día esos vecinos llegan a su casa, se meten a su casa, saquean todo y enfrente de ustedes ellos ponen las cosas allá y se burlan de ustedes. Le robaron, los ultrajaron, es más, cometieron cualquier clase de delitos atroces enfrente suyo. Un día, el Señor, usted ama al Señor y el Señor se le aparece a usted y le dice, muchachos, van a ir allá al frente, donde esa familia, y van a decirles que los voy a destruir, pero que si se arrepienten yo los voy a perdonar. Señor, pero ¿cómo es eso? Pero tú no acabas de ver que... Sí, a ellos, vaya. Nínive es la capital de un imperio para ese momento, el imperio asirio. Entonces ellos habían saqueado Israel. Y entonces después de haber saqueado y sitiado y esclavizado a Israel, el Señor levanta a Jonás y le dice, ve a Nínive y predícales. Que si se arrepienten yo los perdono. Entonces Jonás le dice, pero no, yo prefiero morirme, yo no voy a hacer eso. Y entonces el muchacho se va para Turbo, se monta ahí al muelle, compra un pasaje. Nínive quedaba para Chigorodó y él cogió para Necoclí. El Señor levanta una tormenta, está despedazando eso y todo el mundo dice, pero ¿qué es lo que pasa? Jonás está dormido, se levanta y dice, señores, yo creo que eso es mi culpa, lo tiran al agua y entonces un gran pez se lo traga y el gran pez lo deja allá en Chigorodó.
Mis hermanos, cuando el Señor dice algo, Él no nos dice usted si nosotros queremos, sino usted cómo quiere llegar allá. Entonces Jonás llega y empieza, se van a morir todos ustedes. En 40 días, si no se arrepienten, el Señor los va a destruir. Jonás no tiene mucha disposición para predicar gracia, amor, misericordia de parte del Dios de gracia y misericordia que Él conoce. Entonces anuncia eso por las calles y se sienta en una montaña. A ver, bueno, esta gente no se va a arrepentir. Voy a ver aquí en 3D cómo el Señor los consume con fuego y azufre a todos. Oh, sorpresa, los ninivitas todos se arrepienten. Y entonces el Señor hace crecer una enramada, le da sombrita porque el muchacho estaba sufriendo. Parece que Jonás era calvo. Y le da una sombra para que no se asolee. Imagínense uno con sol y sin pelo. Pues grave. Él dice, oh, wow, Señor, gracias. Y luego en un momentico un gusano mata la mata. Y Jonás se enoja por la mata. Y dice, Señor, pero mira, ¿por qué se murió? Y entonces el Señor le dice, oye, Jonás, mira, tú te preocupas por una planta de estas, que tú no sabes ni cómo nació, ni cómo creció. Y yo no me voy a preocupar por una nación, por una ciudad como Nínive, con más de 120,000 personas. Y ahí termina la historia. Y entonces el Señor dice, ninguna señal le será sino la del profeta Jonás. En Mateo capítulo 12, verso 40, donde tenemos el pasaje paralelo, dice el Señor, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿A qué se está refiriendo el Señor aquí? Pues se está refiriendo a su muerte y sepultura. De manera que para Nínive, ellos ven llegar a Jonás, pero él dice, bueno, es que yo estuve en un pez 3 días y 3 noches. Y los ninivitas dicen, wow. Es decir, eso que pasó con Jonás se convirtió en una señal para Nínive de que realmente lo que Jonás está diciendo es serio. Recuerden que Jonás no es parte de esa nación, no es parte de esa ciudad. Es un judío que hace parte de un pueblo al que nosotros en una temporada anterior habíamos saqueado, habíamos sitiado y habíamos destruido. ¿Cómo es que él viene? Bueno, Jonás se convirtió en una señal para Nínive de que realmente Dios les estaba hablando. Ahora Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, iba a ser sepultado 3 días, 3 noches, iba a estar allí, iba a resucitar y sería una señal para nosotros. Cristo resucitó de entre los muertos. Los fariseos y los escribas probablemente estaban pensando en que Jesús moviera las constelaciones del cielo, hiciera descender fuego, alguna cosa, como diríamos el domingo anterior, espectacular y sensacionalista. Pero el Señor les dijo, no, mi resurrección será una señal para ellos. Así como Jonás fue señal para los de Nínive. Eso sería suficiente para nosotros. Los ninivitas ven a Jonás y dicen, bueno, no, Jonás no había muerto, ¿cómo es que ahora vive? Arrepiéntanse, y se arrepienten. Ahora Jesús resucita, muere, resucita posteriormente, y ellos debieran decir, bueno, este no fue Jesús el que nosotros acabamos de crucificar hace 3 días. Está vivo. ¿Qué hacen los fariseos? Mateo 28, 11, 15. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. ¿Sí ven? ¿Qué tú haces o qué deberías tú hacer si tú ves a Cristo resucitado? Cuando fui yo el que lo vi colgando de esa cruz, la lógica sería arrepentimiento. Ver a Jesús resucitado era uno de esos privilegios. Privilegios que no tuvieron los de Nínive.
Pero en segundo lugar, la reina del sur, no la reina del sur, la serie. Otra reina. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 11, 1 al 13. Aunque aquí Jesús le llama reina del sur, en primer libro de Reyes, capítulo 10, del 1 al 13, dice: cuando la reina de Sabá oyó la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarlo con preguntas difíciles. Observa esto. Es una reina, está lejos, estamos hablando de casi 2000 kilómetros de distancia entre el reinado, el lugar donde ella reina y donde está Salomón. 2000 kilómetros de distancia. ¿Usted sabe qué es eso? De aquí a Medellín hay aproximadamente 360 kilómetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos, de distancia. Y ella llega. ¿Por qué llegó? Observen, rumores, oyó de la fama de Salomón. Por causa del nombre del Señor. Verso 2, llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, gran cantidad de oro, piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan difícil que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Esta mujer estaba estupefacta. ¡Wow! Es increíble. Entonces le dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de sus palabras y de su sabiduría, pero yo no podía creer lo que me decían hasta que he venido y mis propios ojos lo han visto. No se me había contado ni la mitad. Usted supera en sabiduría y en prosperidad la fama que había oído. Versículo 8 y 9, claves aquí. Bienaventurados sus hombres, bienaventurados estos sus siervos que están delante de usted continuamente y oyen su sabiduría. Bendito sea el Señor su Dios, que se agradó de usted para ponerle sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, le ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Salomón era tremendamente sabio. Entonces el Señor toma esto, lo compara con los fariseos y les dice: mire, esa reina vino lejos, 2000 kilómetros de distancia, pero ustedes me tienen a mí, que estoy aquí. Ustedes no tienen que viajar 2000 kilómetros. Salomón era sabio, pero yo soy la fuente de sabiduría que dotó a Salomón. Los fariseos conspiran contra Cristo mientras que esa reina le da de lo mejor al rey. Mire lo que dice el verso 10. Entonces ella dio al rey, observa, 4.1 toneladas de oro y una gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Hermanos, eso es mucho dinero. Mucho. Salomón fue grande, pero uno más grande que Salomón estaba ante los ojos de los fariseos. Con todo y eso, los fariseos no se arrepintieron. Pero el tercer testigo son los hombres de Nínive. El caso de los hombres de Nínive nos ofrecen un ejemplo similar. No son el pueblo de Dios, no tenían la ley, no tenían profetas. No tenían absolutamente nada. Es más, amados hermanos, yo no sé si usted lo ha pensado, pero Jonás predicando no hizo ningún milagro. No multiplicó alimento, no sanó ciegos, no sanó enfermos, no resucitó gente fallecida. Nada. Solamente su anuncio fue suficiente para que Nínive se arrepintiera. En cambio, los fariseos, con sus ojos, Juan capítulo 3, sabemos que viene de Dios, Nicodemo, porque si no fuese así, tú no hicieras esas señales. Ellos saben en su corazón que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías.
Pero a pesar de ver, a pesar de oír, a pesar de palpar con claridad, no se arrepienten. Tenían privilegios. Esa generación perversa tenía el privilegio de ver a Jesús. ¿Qué tenemos hoy, amados hermanos? Tenemos su palabra, tenemos teléfonos celulares, tablets, tenemos pantallas donde ahora leemos las Escrituras, tenemos un lugar de reunión, tenemos toda la historia bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos escuchar predicaciones de otros predicadores alrededor del mundo. Hemos visto milagros, leemos acerca de sus milagros que tenemos en las Escrituras. Todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad lo tenemos literalmente al alcance de nuestras manos. ¿Y qué pasa? No hay arrepentimiento. Es como cuando el papá le da todo a sus hijos. El muchacho entra al colegio y entonces el papá se preocupa. Vamos a tenerle su computador, su tablet, internet, libros, cuadernos, transporte. Lo mínimo, muchachos, lo mínimo que espera el papá y la mamá es que usted no pierda materia. Lo mínimo. Y cuando pasa, el papá se pregunta, bueno, ¿y qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué más falta? 2 veces se repite la expresión, se levantarán en el juicio, se levantarán en el juicio. Ellos tenían menos, tenían poco y creyeron. Reconocieron al Señor en sus caminos. Los fariseos tuvieron mucho más y debieron hacer lo mismo hace rato, pero no. ¿Y qué pasa con nosotros? Alguien más grande que Salomón está aquí hoy, alguien más grande que Jonás. Nuestro Señor Jesucristo se revela a nosotros, se muestra a nosotros, para que nosotros nos arrepintamos. Pero a pesar de nuestro pecado, Dios nos ha dado grandes privilegios. Pero esos privilegios demandan, exigen de ti, de mí, una responsabilidad, exigen una respuesta. Y esa respuesta es arrepentimiento y fe. Versículos 33 en adelante. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Algo muy sencillo y práctico. Cristo es la luz del mundo. Con su mensaje de salvación Él nos alumbra. Y los fariseos están colocando esa luz que debiera estar en el techo para que nos alumbre a todos, coge y la pone debajo de una canasta, de un balde. Eso es lo que pasa en la práctica cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo rechazamos, lo ignoramos y no venimos al Señor en arrepentimiento y fe. Pero aquí también hay una realidad, amados hermanos, que no solamente es qué hacemos con la luz, sino también cuál es la disposición de nuestro corazón hacia la luz. Porque la luz puede estar aquí, pero si mis ojos están en tinieblas, la luz no me servirá de absolutamente nada. ¿Qué significa que mis ojos estén en tinieblas? Pues la perversidad de mi corazón. La incredulidad impedirá, por más lámparas que te muestren, la incredulidad te impedirá ver. Eso no es para ocultarlo. Eso no es para esquivarlo. Es para que vayamos al Señor en arrepentimiento y fe, para que Él nos transforme, para que nos dé ojos para ver, oídos para escuchar. No para esconder, no para ocultar, no para apagar esa luz. Para los fariseos, lo que ellos llamaban luz era realmente oscuridad, porque su autojusticia sepultaba esa conciencia del pecado. Entonces el Señor dice, si eso que tú crees que es luz es realmente oscuridad, ¿cuánta no será la misma oscuridad? Tenemos que examinarnos entonces, no poner la luz en un sótano, examinar nuestro corazón de manera que realmente haya luz y no oscuridad. Y nosotros estemos engañados pensando que estamos muy bien iluminados cuando realmente estamos lejos del Padre.
Y como esto no es algo que venga de nosotros mismos, tenemos que rogar al Padre que nos dé ojos sanos, un corazón espiritual para ver a Cristo nuestra luz a pesar de la oscuridad de nuestra incredulidad. Esa es la realidad que enfrentaron los fariseos, esa es la realidad que enfrentamos nosotros hoy. Amados, cada vez que nosotros escuchamos la palabra, estamos siendo iluminados. Ese es un privilegio. Y cada vez que tú escuchas la palabra y tienes ese privilegio, tú vas a hacer una de estas dos cosas. O permites que esa luz te alumbre, o coges esa luz y la ocultas. Cada vez que te expones a la palabra, tú vas a hacer una de esas dos. ¿Qué vas a hacer hoy? Como los fariseos, ¿vamos a seguir autojustificándonos? ¿O finalmente vamos a reconocer que estamos en bancarrota espiritual y que solo el Señor nos puede dar salvación? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a seguir insistiendo en que necesitamos más señales, más pruebas, más evidencias? Es que si Dios me saca de esta, es que si Dios hace esto, si Dios entonces ahora sí, ¿eso es lo que vamos a hacer? ¿O vamos a mirar la cruz, su muerte y su resurrección como la máxima señal posible que Dios ya nos dio en Cristo y diremos, Señor, esto es suficiente, te entrego mi vida? ¿Qué pasos prácticos pudiéramos hacer hoy con esto? Primero, en oración, reconozcamos que estamos lejos del Señor. Señor, estoy lejos de ti. Señor, confieso que estoy viviendo una vida para mí mismo y no para ti. Estoy pensando en mí, mis planes, mis cosas. Tú tienes un pedacito porque yo creo que es importante, no porque realmente tú seas el todo para mí. Confiesa que te has esforzado en vivir una vida moral, una vida de la que nadie te acusaría de ser mala persona, creyendo que eso es suficiente, mientras en el fondo tú sabes que tu corazón está lejos de Dios. Evalúa tus decisiones pasadas, presentes y futuras. Y reconoce que quizá en muchas de ellas tú no estás buscando la gloria de Dios, sino tu propia gloria, tu propio nombre. Y una vez reconozcas de corazón delante del Señor que estás lejos, pide perdón. Señor, perdóname. Dile, Señor, permíteme confiar y creer que tú pagaste por mis pecados. No importa lo sucio, ni lo vergonzoso, ni lo penoso que haya sido. Eso no importa. No importa el cargo que tú tengas. No importa la dignidad que ostentes a nivel político, a nivel social, a nivel económico. No importa. Todos estamos en la misma condición. Y necesitamos el mismo Salvador. Dile, Señor, ayúdame a confiar y creer en ti. Ayúdame a descansar en que tú pagaste mi culpa. Tú llevaste mi vergüenza. Tú compraste mi vida a precio de sangre. Pídele al Señor que te dé convicción de que Cristo llevó toda tu culpa en la cruz del Calvario. Que te dé profundidad en tu corazón. Que te dé seguridad de que estás a partir de hoy unido al Padre por el sacrificio de Cristo y que nada ni nadie te podrá separar de Él. Dile al Señor, Señor, inserta en mi alma, clava en lo más profundo de mi ser, la verdad de que Cristo derramó su sangre para comprarme, para limpiarme y para acercarme al Padre. Pídele eso al Señor. Renuncia a tus obras, renuncia a tu testimonio personal como medio de salvación, renuncia a tu moralismo y acepta que solo por gracia has sido salvado. Acepta que solamente por gracia eres aceptado, no por tus obras.
Ruega al Padre que te inste, ruega al Padre que te impulse a dar pasos concretos para abandonar esa vieja vida. Ruega al Señor, Señor, de todo esto que hoy me avergüenzo, yo quiero darle la espalda y quiero seguir una vida que te honre a ti. Ayúdame a reencontrar mi propósito, por el cual tú me creaste y por el cual tú me salvaste. Dirige mi vida, dirige mis pasos hacia Cristo. Ayúdame a buscarle, ayúdame a amarle a través de la obediencia. Ayúdame a honrarle y a vivir para su gloria. Que mis motivaciones y mis intenciones sean para ti, no para mí. El Señor en su palabra nos da todo lo que cualquier persona necesitaría para hacerlo hoy. Hoy. Señor, yo quiero hoy. ¿Crees que yo puedo salvarte? ¿Crees que yo puedo sanarte? Le pregunta el Señor. Y Él dice, creo. Ayuda a mi incredulidad. Si tuvieras fe como el grano de una semilla de mostaza. El punto no es tu tamaño de fe, ni tampoco es la calidad de tu fe. El punto es el poder de Dios que puede hacer con ese grano de fe. Así sea así de pequeña, el Señor es absolutamente poderoso para salvarte, para darte vida, redirigir tu propósito, reorientar tu existencia y que ella viva para su gloria. No es con fórmulas mágicas, no es pasando al frente, no es repitiendo una oración que quizá usted pudiera hacer. Es con una confesión contrita, humilde, sincera y transparente delante del Señor. Señor, yo quiero esto. Tengo dudas, no sé ni por dónde empezar. Pero eres tú quien tiene el poder para guiarme. Dios, hermanos, está interesado en la confesión humilde de nuestro corazón delante de Él. Y ese corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Porque Él no vino a buscar a sanos, sino a enfermos. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador. Padre, gracias te doy en esta mañana por tu palabra, por tu misericordia. ¿Qué otras cosas, Señor, necesitamos? ¿Qué otras señales, qué otras muestras, qué otras evidencias de amor? Si la mayor evidencia de amor por nosotros la diste en la cruz del Calvario. La mayor prueba de que tú nos amaste la diste en la cruz. No habrá milagro, no habrá prodigio, no habrá nada que podamos recibir que sea suficiente, porque nuestra perversa condición seguirá demandando cada vez más y más y más señales, más pruebas de que tú realmente nos amas, más pruebas de que realmente tú nos llamas. Pero tu resurrección es o debería ser suficiente para nosotros. Transforma nuestros corazones, Señor. Lidia con nosotros. Rompe el duro suelo que hay en nosotros. Cambia nuestro corazón de piedra. Pon uno de carne. Y ayúdanos a creer. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a darle la espalda a esta manera vana de vivir. Y muéstranos a Cristo. Permite
Permítenos seguirle, Señor, como lámpara que alumbra en la oscuridad, como faro que nos guía hacia tierra firme. Sana nuestra mente, sana nuestra alma, sana nuestro corazón, Señor. Libéranos, oh Dios, de la esclavitud del pecado. Permítenos disfrutar la libertad a la que en Cristo nos has llamado. Libertad del pecado, de la muerte, de nuestros deseos, de nuestra carne. Sé tú con nosotros. Tu misericordia y favor nunca sea parte de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.